Estacioné el coche a unas cuadras de la iglesia, con la grava crujiendo bajo mis zapatos, como un eco de lo ajeno que todo me parecía. El cielo estaba encapotado, un gris opaco que reflejaba el peso sordo en mi pecho. Me acomodé el abrigo negro y alicé el frente del vestido. Pero la tela se sentía tiesa y extraña, como si le perteneciera a otra persona por completo. Adentro, la iglesia olía levemente a lirios y madera pulida. Con la luz del sol filtrándose por los vitrales y tiñendo los bancos de colores apagados, avancé despacio por el pasillo central, aferrada a la bolsita que traía conmigo. Mis ojos recorrieron las filas familiares donde Arturo y yo nos sentábamos juntos todos los domingos durante décadas. Y de repente me quedé helada. Ahí estaba ella, Miranda Fuentes, sentada en la primera fila, con los hombros temblando mientras se secaba las lágrimas. Su cabello, más oscuro de lo que recordaba, caía en ondas bien peinadas sobre los hombros. Llevaba un vestido negro que se ajustaba a su figura, erguida y serena como alguien que ha ensayado el papel de la doliente. Los ujieres la trataban con delicadeza, ofreciéndole pañuelos y asintiendo con simpatía callada, como si fuera la viuda, como si el lugar que me correspondía fuera suyo. Retrocedí un paso, con el corazón hundiéndoseme en el estómago. Nadie parecía notarme ahí parada. Solo unos saludos corteses de conocidos que pasaban rozándome como murmullos contra una pared. Mateo me había dicho que me quedara en casa, que necesitaba descanso, que no me cargara con las formalidades. Pero yo vine. Tenía que verlo con mis propios ojos, saber quién reclamaría el espacio que compartí con Arturo por tantos años. Cuando el órgano se suavizó, los murmullos se apagaron y el padre Esteban carraspeó. Me quedé al fondo, callada y firme. Miranda enderezó la espalda, mirada al frente, su compostura casi impecable. Sentí una mezcla rara de incredulidad y rabia, dándome cuenta de que Arturo le había dejado pedazos de sí mismo a su cuidado, pedazos que una vez fueron míos. Me quedé ahí, invisible para la multitud, pero dolorosamente consciente de cada mirada, cada susurro, cada suposición sobre mi ausencia. Tomé una bocanada lenta, aferrándome a los últimos fragmentos de la vida que creía tener. Y entonces llegó el momento en que todos los ojos de la sala se volverían, y yo ya no sería invisible. Me quedé al fondo de la iglesia, sintiendo el peso de cada mirada que no caía sobre mí. Mateo estaba unas filas más adelante, con las manos cruzadas apretadamente frente a él, el rostro sereno y neutral, como si no me viera o no quisiera verme ahí. Podía notar que daba por hecho que debía seguir invisible, que este no era mi lugar para reclamarlo. La gente murmuraba entre sí, con susurros suaves y sollozos ahogados llenando el aire. Agarré fragmentos de palabras, condolencias dirigidas a Miranda, frases de simpatía y reconocimiento que debieron ser mías. Nadie preguntaba por mí. Nadie me daba ni un gesto de aprecio por las décadas que estuve al lado de Arturo, los años en que construí nuestro ICAES hogar, nuestra familia, nuestra vida. Sentí un pinchazo agudo de exclusión. No era rabia todavía, no del todo. Era algo más callado, más corrosivo, un vacío hueco, el darse cuenta de que me habían borrado de mi propia existencia. Mi presencia importaba menos que la imagen que todos habían armado, menos que la actuación de duelo que Miranda llevaba con tanta maestría. Mateo se movió un poco, su atención en el padre Esteban en el púlpito. Lo observé, preguntándome si siquiera se daba cuenta de lo pequeña que me habían hecho sentir. Lo criaron para respetar las apariencias, para dejar que las formalidades fluyeran, y yo también lo dejé. Confié en que entendería, en que protegería una parte de nuestra familia, y sin embargo, aquí estaba yo, muda e invisible, una sombra al borde de mi propia historia. Ajusté el agarre en la bolsita, apretando las manos alrededor, y tomé una respiración pausada. Este silencio, esta desaparición, no duraría para siempre. Encontraría mi paso y avanzaría. Por ahora,
Me quedé atrás, escuchando, observando y esperando el momento en que mi presencia volviera a importar. Recuerdo la primera vez que conocí a Arturo. Estaba en la facultad de medicina, alto y de mirada aguda, cargando un montón de libros que parecían más altos que sus hombros. Yo estudiaba para maestra de primaria, una alumna con un cuaderno lleno de garabatos a lápiz y sueños. Él sonrió por algo que dije en una trivia. Y aunque era una frase cursi, me reí. Esa risa se sintió como el inicio de todo. 2 años después, nos casamos en una capillita sencilla, con los bancos adornados de listones blancos, mi hermana Leticia cantando desafinada pero con el alma. Nuestra luna de miel fue una cabaña prestada en las sierras de Oaxaca, con un ramo de flores del mercado. Teníamos tan poco, pero me sentía rica, elegida. Los primeros años fueron un ritmo de supervivencia y entrega. Daba clases a medio tiempo, manejaba la casa y apoyaba a Arturo en su residencia agotadora. Recortaba cupones, estiraba cada peso hasta que no daba más. Y aprendía a hacer que las comidas rindieran 3 días. Llegó Mateo, y el mundo se sintió completo. Aunque el cansancio nos acechara, Arturo armó su clínica de la nada, y yo llené la sala de espera con paredes azul claro, sillas blancas y un pequeño acuario en la esquina. Era humilde, pero era nuestro. Teníamos rituales las mañanas de domingo en el porche con tazas de café y crucigramas. Él tratando de ganarme, aunque casi siempre perdía. Pan de plátano los sábados. Sus zapatos en el pasillo, que yo siempre movía para mantener el piso limpio. Era una vida tejida de elecciones pequeñas y pensadas, de amor expresado en silencios y constancia, más que en rosas o escapadas de fin de semana. Y sin embargo, aún entonces, empecé a notar cambios sutiles, momentos en que la atención de Arturo divagaba, pausas breves antes de responderme, ojos que se desviaban a algo que no podía ver. Al principio, lo achaqué al cansancio, al estrés, a las demandas de la clínica. Quería creer que la lealtad, la entrega y la paciencia bastaban para preservar la vida que habíamos construido. Pero en los rincones callados de nuestra casa, a veces sentía una distancia creciendo, un frío leve que no podía explicar. Nunca fue dramático, nunca ruidoso, solo un deslizamiento lento, casi imperceptible, que insinuaba secretos que aún no estaba lista para enfrentar. Aún así, me aferré a nuestra vida, convencida de que décadas de amor y sacrificios compartidos garantizarían el reconocimiento. No me daba cuenta todavía de que la entrega podía ser invisible, de que el amor solo quizás no bastara. Y sin embargo, al volver al presente, sabía que esos indicios callados eran solo el comienzo de la verdad que estaba por enfrentar. Era una tarde cualquiera cuando la verdad me cayó encima, sin invitación y sin remedio. Había ido a la cocina a guardar el correo, hojeando sobres y folletos, cuando un paquetito acolchado me llamó la atención. El nombre de Arturo garabateado en la esquina. Pero la letra no era la suya. Me temblaron las manos al abrirlo, revelando una cajita de joyería delicada. Adentro, un collar de oro con un colgante en forma de corazón, bordeado de diminutas rubíes, y una tarjetita escrita con letra prolija y precisa, para la que me da paz cuando no la encuentro. Decía, firmada solo con una A. Me senté, aferrada a la tarjeta, mirándola como si las palabras pudieran reorganizarse en algo inocente. Pero la verdad me golpeó con el peso de años que no sabía que me faltaban. El regalo no era para mí. Era para ella, Miranda, la mujer cuya cara vi en la primera fila, cuya presencia ya había reclamado el espacio que una vez ocupé al lado de Arturo. Repasé mis recuerdos, buscando explicaciones, una razón que tuviera sentido, pero no había. Cada mensaje de noche, cada perfume tenue, cada cambio pequeño que intenté ignorar de repente encajó. Sentí un nudo en el pecho, un vacío que se extendía por los brazos. La traición no estaba solo en el acto, sino en el cuidado y el pensamiento que él invirtió en ella, cosas que no me dedicó en décadas.
La rabia bullía bajo el shock, cruda e implacable. Pensé en las comidas que preparé, las noches que velé esperándolo, el apoyo callado que le di mientras él armaba su carrera y la clínica. Todo parecía invisible ahora, todo reemplazado por este detalle, elegido con esmero para la presencia de otra en su vida. Enterré el collar en el fondo de un cajón, presionándolo bajo recibos viejos y cartas olvidadas, pero no se fue de mi mente. Latía ahí, un recordatorio insistente y silencioso de que la vida que creía compartir con él había sido solo a medias verdadera. La imagen de él sonriendo a sus palabras, el tono de sus mensajes, el detalle en el regalo, todo confirmaba lo que temía, pero no me atrevía a nombrar. Me recargué en la silla, con la habitación girando en incredulidad, desgarro y una claridad fría que hervía. Me di cuenta de que ya no podía ignorar la verdad. La traición era total, y pedía cuentas que aún no entendía del todo, y mientras trazaba con el dedo el contorno del colgante en forma de corazón, supe que los pasos siguientes lo cambiarían todo, empezando por la planificación callada que ya había comenzado en las sombras de mi duelo. A la mañana siguiente, me moví por la casa como si la viera por primera vez. Recogí pilas de papeles, revisé closets y toqué objetos que manejé por décadas, cada uno testigo mudo de una vida que creí mía. No tiré nada a la ligera, en cambio, organicé, catalogué y etiqueté, reclamando orden en un espacio incierto por meses. Saqué mis viejos diarios, con las cubiertas arrugadas y páginas amarillentas, y empecé a escribir, no sobre duelo, no sobre Arturo, sino sobre mí, mis rutinas, mis pensamientos, las pequeñas victorias que ignoré mientras cuidaba de todos. Escribir se volvió ancla, una forma de recordar que aún existía más allá de las sombras de la traición. Revisé las finanzas en silencio, anotando cuentas que Arturo manejaba y decisiones que tomó sin consultarme. Hablé brevemente con Jorge en la clínica, con cuidado de no revelar mis intenciones, pero atenta a los detalles que compartió. Pedacitos de información empezaron a formar un mapa, mostrándome dónde podía restaurar autoridad y control. Cociné para mí, solo para mí. Caminé por el jardín, podando rosales crecidos y recortando setos. Cada movimiento, pausado y deliberado, se sentía como reclamar un pedacito de mí. Hasta el aire cambiaba cuando me movía con intención, sin el peso de la resignación pasiva. Empecé a poner planes en marcha, no a la ligera, no con confrontación en mente, sino con estrategia callada. Pensé en el testamento, los papeles legales, las cuentas de la clínica y las relaciones rotas por las elecciones de Arturo. Cada decisión era medida, pensada, una forma de afirmar control sobre lo que se me escapaba de las manos en silencio. Tarde, me detuve en la mesa del comedor, mirando el sobre con los papeles legales de Arturo que recuperé días antes. No lo abría aún, pero sentí su peso como una promesa. Algo en mí había cambiado, por primera vez en meses. El aire de la casa ya no se sentía pesado, opresivo. Estaba tenso, sí, pero cargaba posibilidad, una sutil promesa de que la autoridad perdida podía volver. Cerré el diario, apilé los papeles con orden y caminé a la ventana, viendo el sol bajar en el cielo. Cada acto pequeño de preparación, cada decisión callada, era un paso hacia recuperar lo robado, y supe que los momentos siguientes demandarían el valor para pasar de la planificación a la acción, donde todo por fin empezaría a cambiar. La iglesia estaba en silencio, los murmullos apagándose cuando el padre Esteban subió al podio. Apreté las manos alrededor de la bolsita que traía, los nudillos blancos, aunque me obligué a respirar con calma. Cada ojo en la sala parecía clavado en otro lado, y por un momento me sentí invisible de nuevo, con el familiar ardor de la exclusión oprimiéndome el pecho. Miranda estaba en la primera fila, postura perfecta, pañuelo en mano, interpretando el rol que reclamó con tanta seguridad. Noté a Mateo unas filas atrás, moviéndose un poco, expresión neutral con cuidado,
como si aún no captara lo que iba a pasar. Esperé, callada, observando, sintiendo una mezcla extraña de serenidad y expectación a sentarse en mí. El padre Esteban carraspeó y levantó un sobre, uno que entregué esa mañana, con los documentos legales doblados y sellados adentro. Habló despacio, con deliberación, a pedido de la esposa legal de Arturo Guzmán, Rosalía Guzmán. Debo leer la siguiente declaración sobre su herencia y la designación de la viuda legítima. Un murmullo recorrió la congregación. Sentí cada cabeza girar lentamente hacia mí, cada susurro cortado a la mitad. Los ojos de Mateo se abrieron grandes y lo vi cambiar de peso, como procesando lo que siempre asumió pero no creyó de verdad. La sala estaba muda, expectante, esperando la confirmación de lo invisible por tanto tiempo. El padre Esteban abrió el sobre y leyó en voz alta, calmado e inquebrantable, todos los derechos legales, la clínica, las cuentas financieras y las propiedades me eran asignados a mí, Rosalía Guzmán. Me quedé de pie, firme y serena. Mientras una oleada de validación y triunfo me recorría, la expresión de Miranda cambió. La confianza drenándose de su rostro. Su compostura mantenida con esmero flaqueó cuando la realidad de su posición se hizo clara para todos. Avancé un paso lento, caminando por el pasillo a mi ritmo. El eco de mis zapatos contra el piso pulido sonó inusualmente fuerte. Una señal de presencia, de reclamación. Rostros que conocí por décadas ahora me miraban con reconocimiento, colegas, amigos, hasta conocidos de Mateo. El peso de la invisibilidad se levantó, reemplazado por la autoridad y el aprecio negados por tanto tiempo. Llegué al frente, mi mirada posándose en Miranda. Ella no habló, no pudo hablar. Mientras el reconocimiento de la verdad se asentaba sobre la sala, Mateo se giró completamente hacia mí ahora, con una mezcla de shock y respeto en los ojos. El silencio se sostuvo un momento más, estirándose. Antes de que el servicio continuara, por primera vez en meses, sentí que mi presencia importaba, que mis décadas de entrega y la vida construida con Arturo eran reconocidas públicamente, legal y moralmente. La victoria era callada, pero completa, y era mía. Aún mientras el padre seguía con el servicio, supe que los pasos siguientes esperaban, y el momento de planificación personal que preparé por fin pasaría a la acción. A la mañana después del funeral, me senté en la mesa del comedor, con el sobre de documentos legales al lado de mi taza de café. El silencio de la casa ya no se sentía opresivo. Era un espacio reclamado, un escenario donde podía actuar con deliberación por primera vez en meses. Llamé a Jorge, el contador de la clínica, y le pedí que preparara un reporte completo de cuentas, nóminas y estatus legal. Escuché con atención mientras explicaba las irregularidades, anotando cada detalle, archivándolo mental y físicamente. Miranda asumió que tenía poder, pero la verdad estaba en blanco y negro. No tenía estatus oficial ni reclamo legal. La clínica, el orgullo de Arturo, su legado, era mía para manejar. Instruí a Jorge que le quitara el acceso de inmediato y notificara a la Junta que su posición era inválida. No quería confrontaciones, ni dramas, solo claridad y eficiencia. En 2 días, su nombre desapareció de todos los directorios y sus cosas las recogió la seguridad en silencio. Con la clínica asegurada, volví la atención a la casa. Estaba llena de rastros de ausencia y traición. Caminé por cada cuarto, quitando desorden, guardando fotos en álbumes, descartando lo que pertenecía solo al pasado. No me apuré. Quería que cada acto fuera deliberado, un reclamo tangible de un espacio que se sintió prestado o negado. El jardín vino después. Rosales marchitos podados, tierra fresca echada, y sentí la satisfacción de cuidar algo vivo, algo mío. Mateo pasó esa tarde sin aviso. Se quedó en la puerta, titubeante, torpemente arrepentido. Nos sentamos en la sala, compartiendo té.
y lo escuché admitir el peso de las suposiciones que cargó sobre quién manejaría todo después de Arturo. Habló de Miranda, de la aceptación callada que creyó necesaria, y me di cuenta de las formas sutiles en que la dinámica familiar dejó crecer su influencia. Expliqué con calma, sin rabia, las acciones que tomé, las seguridades legales y las responsabilidades que ahora tenía. Mateo asintió, aliviado y respetuoso. Al atardecer, volví al diario, escribiendo no duelo, no pérdida, sino intención. Esbocé planes para las semanas siguientes, para mi vida propia, para pursuits creativos que descuidé y para el pequeño legado que dejaría a Mateo. Cada palabra, cada línea, se sintió como un paso adelante, una reconstrucción de identidad. Mientras el sol se hundía tras los árboles, me paré junto a la ventana, mirando la calle tranquila, y sentí el pulso extraño y firme del empoderamiento en el pecho. Había reclamado lo que me quitaron en silencio, y ahora empezaba la fase siguiente, la que expandía la vida más allá de la traición. Pasaron semanas, y la casa poco a poco se sintió mía de nuevo. Me despertaba cada mañana sin la tensión que se pegaba a las paredes, moviéndome por cuartos familiares con propósito deliberado. La cocina se volvió espacio de placeres pequeños, café fuerte, flores frescas arregladas, comidas preparadas solo porque quería, no para complacer a nadie. Caminaba por el jardín cada tarde, cuidando rosales y recortando setos crecidos, el acto anclándome en un ritmo solo mío. Volví a los pasatiempos que dejé por décadas, mis libretas de bocetos, polvorientas y olvidadas, ahora llenas de naturalezas muertas y estudios florales. Cada trazo de lápiz en el papel me recordaba paciencia, control, creación callada. Me unía a un club de lectura local, no para que me vieran, sino para sumergirme en charlas y reflexiones, rodeada de gente sin lazo con mi pasado o pérdidas. Mateo venía seguido, la distancia entre nosotros acortándose con cada visita. Cosíamos juntos, hablábamos abiertamente de planes para su futuro y nos reíamos de recuerdos de Arturo agridulces, pero compartidos. No había rencor persistente, solo una reconstrucción cuidadosa de confianza y respeto mutuo. Encontré satisfacción en verlo avanzar con confianza en su vida, independiente pero conectado. En la clínica, la transición fluía suave. El personal se adaptó a los cambios que implementé. Miranda se fue, y las operaciones estables, pero ya no me detenía en lo robado. El control recuperado era callado pero firme, sin declaraciones dramáticas, sin proclamas públicas, solo el poder sutil de la autoridad ejercida con claridad. Las tardes eran mías, leía, boceteaba y a veces solo me sentaba en la sala, viendo la luz del sol desvanecerse en las paredes. El peso de la traición y el duelo se aflojó, reemplazado por un sentido de competencia y posesión de mi vida. Me di cuenta de que el reconocimiento público o privado ya no me definía. Lo que importaba era la elección callada y deliberada de vivir para mí, de abrazar agencia sobre las circunstancias. Y mientras la casa se aquietaba en su calma vespertina, sentí el ritmo de mi vida volver no perfecto, no completo, pero firme, pacífico e innegablemente mío. Cada día se volvió testimonio de resistencia, de paciencia y de la reclamación de una vida que siempre me perteneció, lista para el futuro que yo moldearía. Cuando imaginaba mis 60 años, me veía en el porche de mi casa en un amanecer tranquilo, con una taza de café humeante en las manos y una colcha sobre las piernas. Cosiendo junto a mis amigas de la parroquia, pensaba en largas charlas telefónicas con mi hermana en Veracruz, planeando visitas cortas para vernos de vez en cuando. Incluso imaginaba un grupo de caminatas que se reunía 3 veces por semana cerca del río Bravo. Mujeres de mi edad riendo mientras compartían recetas y señalaban las garzas en el agua. Esa era la vida que soñaba, sencilla, constante, mía. Pero la vida tiene esa maña de cambiarte el rumbo cuando menos lo esperas.
Hace 10 años, cuando mi esposo falleció, no solo lo perdí a él, sino también el mapa de lo que vendría después. Mi única hija, Alejandra, ya estaba desbordada con su propia familia joven. Primero un hijo, luego otro, y luego 2 más. Pronto fueron 4. Y yo, todavía con el corazón roto. Hice lo que las madres siempre hacemos, entré al quite, diciéndome a mí misma que solo sería por un tiempo. Preparé sus comidas, doblé su ropa y llevé a esos pequeños cuerpos a la escuela con mochilas casi tan pesadas como ellos. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. En algún momento, lo temporal se volvió rutina. Me decía que lo hacía por los niños. Y, la verdad, los adoro, sus manitas jalándome, sus voces gritando abuela como si yo fuera la única roca firme bajo sus pies. Aún así, en los momentos de silencio, pensaba en ese porche, en el grupo de costura, en los viajes que nunca hice. Imaginaba la silla vacía junto a mi hermana en Veracruz, esperándome. 10 años se esfumaron así, pedazo a pedazo. Y entonces llegó esa cena de domingo que lo cambió todo. Alejandra se empeñó en preparar una cena completa ese domingo: pollo asado, papas bañadas en mantequilla, ejotes y hasta un pastel comprado que descansaba en la mesa como una promesa de algo dulce. Hacía mucho que no se esforzaba tanto por una comida así. Pensé, tal vez, que era su manera de dar las gracias. Quizás ella y Esteban finalmente habían notado cuánto de mí había volcado en su hogar. Los niños correteaban por el comedor, sus voces rebotando en las paredes. Camila, la mayor, intentaba calmar a sus hermanos, pero Daniel seguía inclinando su silla hacia atrás, y Gabriel estiraba los brazos por el pan con ambas manos. La pequeña Valeria, de solo 6 años, se subió a mis piernas antes de que pudiera sentarme. Le alicé el cabello, con el corazón dividido entre amor y cansancio. Esos niños se habían convertido en el ritmo de mis días, el mismo aire que respiraba. La cena comenzó con el bullicio de siempre, platos chocando, discusiones sobre quién se llevaba el pedazo más grande de pollo. El coro de abuela, ¿me pasas esto? Respondía a cada pedido sin pensarlo, cayendo en el papel que ya era parte de mí. Entonces Alejandra dejó su tenedor. Noté cómo miró a Esteban, una mirada ensayada, como una señal. Esteban golpeó su vaso con una cuchara. «Tenemos una gran noticia», dijo, con una sonrisa ancha. Alejandra puso una mano sobre su vientre, radiante. «Vamos a tener otro bebé, el 5.» La mesa estalló. Los niños gritaron, lanzando preguntas. «¿Niño o niña? ¿Cuándo? Pueden elegir el nombre». Alejandra se deleitaba en su emoción, y Esteban inflaba el pecho de orgullo. Pero mi cuerpo se heló, mi sonrisa se quedó fija, pero mis manos temblaban bajo el mantel. Otro bebé, más biberones, noches sin dormir, pañales, carreras a la escuela. Más años deslizándose entre mis dedos. Forcé mi voz para decir «felicidades», pero por dentro escuchaba el susurro de mi corazón, agotado, gritando «ya no más». La cena siguió, con risas y charlas a mi alrededor, pero no probé bocado. Solo veía el peso de lo que venía, acercándose, más pesado, inescapable. Y en ese momento entendí que estaba al borde de una decisión que había evadido por demasiado tiempo. Antes, medía mis semanas por pequeñas alegrías. Los jueves por la noche eran para coser con las señoras de la parroquia. El zumbido constante de agujas y risas llenando el salón del sótano. 3 mañanas a la semana caminaba por el sendero junto al río Bravo con Clara y otras mujeres, charlando sobre nietos, deteniéndonos a admirar los gansos en el agua. Esas rutinas cosían mis días, dándome algo que era solo mío, pero una por una. Esas cosas se desvanecieron. Un niño enfermo significaba perderme la costura. Un turno tarde de Alejandra implicaba saltarme el grupo de caminatas. Pronto. Dejé de fingir que podría ir. Mi calendario se llenó de recoger a los niños, proyectos de ciencias,
y rutinas de dormir que no me pertenecían. El doctor me dijo más de una vez que bajara el ritmo, que cuidara mi espalda y mis rodillas. Asentía, prometía cuidarme, y luego regresaba a casa con cestas de ropa que parecían no tener fondo y platos acumulados. El dolor se volvió tan constante como respirar, pero lo ignoraba, diciéndome que era temporal. El dinero siguió el mismo patrón. Mi pensión apenas alcanzaba para pagar los servicios y la comida de mi casita, pero nunca sobraba después de comprar cuadernos, zapatos o leche para los niños. Sacaba mi tarjeta rezando para que no se rechazara. Me decía que estaba bien, porque ellos lo necesitaban. Algunas noches, cuando la casa se quedaba en silencio, me sentaba con una pila de libros en mi mesita de noche, intactos por años. Miraba los lomos, recordando a una mujer que alguna vez tuvo tiempo para sus propias historias, y entonces el teléfono sonaba otra vez, jalándome de vuelta a una vida que nunca fue mía. Unas noches después de esa cena, Alejandra me pidió quedarme hasta tarde. Los niños ya estaban en la cama. La televisión zumbaba bajito en la sala. Ella y Esteban estaban sentados en la mesa de la cocina, con rostros que decían que esto no era una charla casual. Me sequé las manos con una servilleta y me senté, inquieta. Esteban carraspeó primero. Mamá, hemos estado hablando del bebé. Esta vez va a ser más difícil. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa como si fuera a negociar un contrato. Alejandra continuó, con tono calmado, pero firme. Ya estás aquí casi todo el tiempo. Te encargas de llevar a los niños a la escuela, de las tareas, de las cenas. Los niños dependen de ti. Creemos que es hora de hacer esto oficial. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Oficial podrías mudarte aquí?, dijo Esteban, como si fuera la idea más natural del mundo. Sería más práctico. Todos bajo el mismo tejado. Antes de que pudiera responder, Alejandra soltó el golpe más duro. Y como estarías viviendo aquí todo el tiempo, necesitaríamos que ayudaras con la renta y los víveres. Nada del otro mundo. Solo unos 1,500 pesos al mes. Para equilibrar las cosas, por un momento, la habitación dio vueltas. Pensé en mi pensión, ya estirada para cubrir medicinas, gasolina, servicios. Pensé en las veces que compré zapatos para sus hijos o pagué excursiones sin pedirles un centavo. Ahora me pedían que les pagara por el privilegio de criar a sus niños. La garganta se me cerró, pero forcé las palabras. Saben que vivo con un ingreso fijo. Ya doy mi tiempo, ya compro lo que los niños necesitan. La expresión de Alejandra no se suavizó. Esteban se recargó, cruzando los brazos. No pedimos mucho, mamá, solo compromiso. Piensa en los niños. Necesitan estabilidad. Me quedé en silencio, el peso más grande que cualquier tarea. Sus voces se desdibujaron, pero el mensaje era claro. Mi amor se había vuelto su expectativa, y su expectativa se había convertido en una deuda que nunca terminaría de pagar. Esa noche entendí que algo en mí tenía que romperse antes de que desapareciera por completo. El aire de la noche era fresco cuando salí de la casa de Alejandra, el pecho aún apretado por el peso de sus palabras. Conduje en silencio, pero el dolor no me soltaba. Clara estaba en su porche cuando estacioné en mi entrada, con un vaso de té helado en la mano. Me miró y me hizo una seña para que me acercara. Me hundí en la silla junto a ella, la madera crujiendo bajo mi peso. Por un largo momento, solo miré la calle silenciosa, sin querer soltar las palabras. Pero Clara me conoce desde hace años. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. El dique se rompió. Le conté del bebé, de cómo Alejandra y Esteban querían que me mudara con ellos, de la renta y los víveres. Cada palabra salía más rápido que la anterior, mi voz quebrándose en lugares que no esperaba. Clara escuchó, su rostro firme. Cuando terminé, se recargó y habló claro. Evelina, tú ya criaste a tu hija. Ese fue tu trabajo. Esos niños no son tuyos para criar.
Sus palabras cayeron más fuerte que cualquier discusión con Alejandra. Las había pensado yo misma, en susurros que nunca admití, pero escucharlas en voz alta hizo que algo cambiara. Miré a Clara, buscando en su rostro. Pero, ¿y los niños? Me necesitan. Necesitan a sus padres, dijo con firmeza. Y tú necesitas una vida. ¿No crees que te la has ganado? El farol de la calle parpadeó sobre nosotras, y por primera vez en años me permití imaginar cómo sería dar un paso atrás. La imagen era aterradora, pero también fue el primer sorbo de libertad que había probado en mucho tiempo. Ese pensamiento me siguió hasta mi casa y se asentó en mis huesos cuando cerré la puerta. Ocurrió un miércoles por la tarde. Había recogido a los niños de la escuela, preparado sándwiches de queso fundido y doblado 2 cargas de ropa. Alejandra llegó más tarde de lo usual, dejando su bolsa en la mesa con un suspiro. Pasaron unos minutos antes de que comenzara a revolverla. Frunciendo el ceño. ¿Dónde está el dinero?, murmuró, buscando más profundo. Tenía 3,000 pesos aquí. Levanté la vista desde el fregadero. Tal vez lo dejaste en el coche. Sus ojos se clavaron en mí, más afilados de lo que había visto antes. No, lo puse aquí, esta mañana. Esteban entró desde el garaje, limpiándose las manos con un trapo. ¿Qué pasa? Se perdió el dinero, dijo Alejandra, su voz rápida. 3,000 pesos. Abrí la boca para tranquilizarla, pero la mirada que intercambiaron me hizo un nudo en el estómago. Esteban cruzó los brazos. Has estado aquí todo el día. Mamá, las palabras dolieron. ¿Están insinuando que no me dejó terminar? Mira, si necesitabas ayuda, pudiste haber pedido, pero tomar dinero así no está bien. Mis manos temblaron contra el fregadero. Nunca les robaría. Nunca. ¿Saben cuántas veces he comprado comida para los niños? Zapatos, excursiones. Alejandra cruzó los brazos. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no se esfumó solo? El silencio se alargó tanto que pensé que me desmayaría. Entonces una voz pequeña lo rompió. Camila estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta de la escuela. Su rostro estaba pálido, pero firme. Mamá, dijo en voz baja, ¿tú gastaste ese dinero? Te vi. En el súper. Guardaste el sobre en tu bolsa después de pagar. Los labios de Alejandra se abrieron, luego se cerraron. Sus mejillas se sonrojaron, pero no dijo nada. Esteban cambió de postura, la certeza desvaneciéndose. Miré a Camila, con lágrimas quemándome los ojos. Ella se había arriesgado a su enojo para decir la verdad. Mi propia hija no me había creído, pero mi nieta había hablado cuando yo no pude. La habitación cayó en un silencio pesado. Me sentía vacía, como si algo dentro de mí se hubiera roto de par en par. Ya no era sobre el dinero, era sobre la confianza, sobre el hecho de que mi propia hija me miró y vio a una ladrona. Tomé mi bolsa con manos temblorosas. Creo que me voy. Camila dio un paso hacia mí, pero negué con la cabeza. Quédate, pequeña. Mi voz apenas se sostuvo. Esto no es tu pelea. Salí al aire fresco de la noche. El peso de la traición más pesado que cualquier tarea, y cuando abrí la puerta de mi coche, supe que algo en mí había cambiado demasiado para volver atrás. Cuando llegué a casa esa noche, no encendí las luces. Caminé directo al dormitorio. Saqué mi vieja maleta del closet y la puse en el suelo. El cierre se atascó a la mitad, tieso por años de desuso, pero se dio con un jalón. Me quedé mirando el espacio vacío dentro, el silencio de mi casa apretándome. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba llenando las necesidades de alguien más, estaba enfrentando las mías. Empecé despacio, casi con cuidado. Una pila de suéteres doblados, mis agujas de acolchar, la foto enmarcada de mi esposo y yo en nuestra boda, pequeños pedazos de una vida que casi había olvidado que era mía. Cada cosa sentía como prueba de que aún existía más allá de los roles que Alejandra me había asignado. Un golpe en la puerta llegó antes de que pudiera guardar la maleta. Abrí y encontré a Alejandra, con los brazos cruzados,
los ojos afilados. Debía haberme seguido. Entonces es cierto, dijo, su voz plana. ¿De verdad te estás empacando? ¿Estás eligiendo por ti en vez de por tu familia? Sus palabras dolieron, pero esta vez no me derrumbé. Enderecé los hombros. No, Alejandra, estoy eligiendo no desaparecer. Por un momento, pareció sorprendida, como si no esperara que hablara tan claro. Luego su rostro se endureció. ¿Te das cuenta de lo que esto nos hará? ¿A los niños he estado aquí 10 años? Dije en voz baja. He dado más de lo que sabes, y amo a esos niños con todo mi corazón, pero el amor no significa que deba rendir el resto de mi vida. Alejandra negó con la cabeza, murmurando algo, pero no la seguí. Cerré la puerta con suavidad y volví a la maleta. Estaba ahí como testigo de la decisión que había evadido por tanto tiempo. Metí la Biblia de mi madre, un par de zapatos para caminar y la lista de departamentos para adultos mayores que había anotado en la biblioteca semanas atrás. La maleta aún era ligera, pero el peso que cargaba era más grande que cualquier cosa que hubiera levantado en años. Cerré el zipper y la dejé en la esquina del cuarto, visible, innegable. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía su presencia como un latido, recordándome que había dado el primer paso para salvarme. Y cuando el teléfono sonó la mañana siguiente, con noticias de que Alejandra estaba en el hospital, miré esa maleta y supe que la próxima decisión sería aún más difícil. El teléfono sonó temprano la siguiente mañana, sacándome del poco sueño que había logrado. La voz de Esteban estaba tensa, casi quebrándose. Es Alejandra, está en el hospital, complicaciones con el embarazo. La pusieron en reposo. Me senté en la mesa, mirando la maleta aún abierta en la esquina. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Los niños, dijo. No puedo con todo. Escuela, comida, ropa. El bebé que viene, no puedo solo. Sus palabras salieron en tropel, con la desesperación rompiendo su orgullo habitual. Una parte de mí quería colgar. Después de las acusaciones, de la desconfianza, aún recurrían a mí. Pero otra parte, la que amaba a esos niños, no podía ignorar el ruego. Respiré hondo. Voy a ayudar, Esteban, pero en mis términos, iré por las tardes. Me aseguraré de que los niños estén bien, pero me voy a casa por la noche, y lo haré por 3 meses, no más. Hubo una pausa en la línea. El sonido de su exhalación fuerte. 3 meses, sí. Dije con firmeza. Después, tú y Alejandra deben encargarse de su familia, murmuró un acuerdo a regañadientes, y colgué con el corazón latiendo fuerte. Esa tarde entré a su casa no como la cuidadora invisible, sino como alguien que conocía sus límites. Los niños me rodearon, aliviados, pero los reuní en la mesa en lugar de dispersarme en tareas. Vamos a hacer que esto funcione juntos, les dije. Camila ayudó a sus hermanos con la tarea mientras yo hervía pasta. Le mostré a Daniel cómo poner la mesa, a Gabriel cómo barrer migajas y a la pequeña Valeria cómo doblar servilletas. Tropezaban al principio jugo derramado, cubiertos desordenados. Una escoba caída 2 veces, pero sus ojos brillaban con cada elogio que les daba por su esfuerzo. La casa ya no descansaba solo en mi espalda. Funcionaba con manos pequeñas aprendiendo responsabilidad. Cada noche los besaba. Tomaba mi bolsa y salía hacia mi propia casa. Los 3 meses se extendían ante mí como una promesa y una prueba. Y en mis huesos sabía que la verdadera pregunta no era si podría cumplir mi palabra, sino si me dejarían ir cuando llegara el momento. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Cada tarde cumplí mi promesa, ayudé con las tareas, cociné comidas simples, los guié por las rutinas que sus padres habían descuidado, y cada noche, a las 9 en punto, me ponía el abrigo, les besaba la frente y manejaba a mi casa. La línea se mantuvo. Cuando los 3 meses terminaron, no lo anuncié con un discurso. Simplemente dejé de llegar. Esteban llamó una vez, con voz tensa, preguntando si podía cubrir unas noches más. Le dije que no. Para mi sorpresa, no discutió.
Tal vez entendió que la línea que tracé era real. Tal vez vio a los niños, por primera vez, capaces de llevar partes del hogar ellos mismos. Mis días comenzaron a tomar una forma que no había conocido en años. Solicité un trabajo de medio tiempo como recepcionista en el centro de adultos mayores, y en una semana me contrataron. El trabajo era ligero: contestar teléfonos, saludar visitantes, archivar papeles, pero me dio propósito y, más importante, independencia. Los jueves por la noche regresé al grupo de costura. Las mujeres me recibieron con los brazos abiertos, bromeando que aún cosía más derecho que cualquiera de ellas. Reí, el sonido sorprendiéndome por su facilidad. Los sábados por la mañana me unía a Clara y al grupo de caminatas por el río. El aire fresco llenándome los pulmones con algo que sentía como renovación, en casa. Planté geranios en macetas a lo largo del porche y abrí libros que habían juntado polvo demasiado tiempo. La vida era tranquila, modesta, pero innegablemente mía. Una noche, al salir de la casa de Alejandra tras una visita corta, Camila me acompañó a la puerta. Me abrazó fuerte y susurró: «Abuela, nos mostraste cómo ser fuertes, no solo ayudando, sino sabiendo cuándo parar». Sus palabras golpearon más hondo que cualquier agradecimiento que hubiera recibido. Manejando a casa esa noche, sentí el peso de 10 años asentarse finalmente en el pasado. Había dado, había amado, pero también me había reclamado. Sentada en mi porche, viendo el sol caer sobre Querétaro, dije la verdad en voz alta, firme y clara. Yo crié a mi hija. No es mi deber criar a sus hijos. Cuando el amor exige tu vida como pago, ¿es amor o es deuda?